Sí, pero no son preguntas que tenían ellos. Ya está abierto. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los que se van sumando a este nuevo encuentro con los especialistas de FUCA. Yo soy Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de FUCA. Estamos aquí transmitiendo desde el Instituto Alexander Fleming, donde funciona la Fundación FUCA. Para quienes no nos conocen, les contamos que FUCA es la Fundación para la Docencia, Investigación y Prevención del Cáncer, que, como les decía, desde nuestra sede del Instituto Fleming trabajamos en programas de especialización médica en oncología, otorgando becas a un grupo de médicos para promover precisamente la formación médica de excelencia en oncología. También tenemos un centro de investigaciones oncológicas y tenemos también una serie de actividades que las llamamos o las englobamos en el concepto de prevención y que están dirigidas a la comunidad en general y especialmente a las personas que de alguna manera conviven con el cáncer, sea para los pacientes, para sus familiares. Y en este sentido, bueno, aprovecho este momento para invitarlos a todos ustedes a seguirnos en las redes sociales y a participar de esta iniciativa que tenemos ahora que llamamos la Comunidad FUCA, que es un espacio, es un sitio web, comunidad.fuca.org.ar, pero bueno, es el espacio a través del cual nosotros queremos compartir con ustedes actividades, charlas, momentos de capacitación, pero también momentos de un poco de entretenimiento para estar más cerca de todas las personas que tienen cáncer o que acompañan a pacientes o a familiares que están transitando por el cáncer. Lo importante para nosotros es poder darles información de calidad, que gracias a la colaboración fundamentalmente de todo el equipo médico y profesional en general del Instituto Fleming, podemos brindarles estas informaciones y esta capacitación, y también, por supuesto, de aquellos médicos que en alguna oportunidad se formaron con nosotros y nos siguen acompañando. Y agradecemos también, bueno, hoy especialmente en esta charla que va a ser sobre el cáncer en el hombre. Ya en octubre, a lo largo del mes de octubre y anteriormente, ya desde septiembre, inclusive nos ocupamos mucho del cáncer de la mujer, del cáncer de mama. Hoy toca ocuparnos de la salud masculina. Y agradecemos especialmente a quienes nos acompañan en esta charla y al laboratorio Janssen, que ha colaborado para que esta charla sea posible y que a través de esta colaboración también hace posible todos los otros programas de FUCA que les contaba anteriormente. Nos acompañan en esta charla el equipo especialista, precisamente el equipo profesional especialista en salud masculina y en cáncer masculino del Instituto Fleming, así que ahora no los entretengo más y le voy a pasar la palabra al doctor Juan Pablo Sade, que nos está acompañando en este caso en forma remota en el instituto, para que bueno, él haga las presentaciones que corresponde y comience a contarles todos los temas que seguramente a ustedes les interesan. Les recuerdo que pueden mandarnos sus preguntas por escrito a través del sitio de preguntas, el área de preguntas y respuestas, especialmente de este seminario web. Y quienes nos siguen a través de las redes sociales también lo pueden hacer a través de mensajes en las redes que ya a nosotros que estamos aquí transmitiendo nos van a llegar estos mensajes y podemos responderles. Así que bueno, nuevamente gracias por participar y le paso la palabra al doctor Sade. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Gabriela. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Acá en forma remota. Bueno, muchas gracias, es un placer participar. Mi nombre es Juan Pablo Sade, soy oncólogo clínico, soy el jefe del Departamento de Tumores Geniturinarios del Instituto Alexander Fleming.
A manera introductoria, antes de que cada uno de los que estamos aquí en la mesa virtual o realmente nos presentemos, bueno, este es un mes muy importante para todos nosotros. Noviembre Azul, Movember, que es una fundación internacional que colabora, se lo llama de distintas maneras. Las mujeres siempre son pioneras, son más activas con su Octubre Rosa, su lucha contra el cáncer de mama que uno ve en todos lados. A los hombres nos cuesta más, pero ya hace muchos años se estableció Noviembre Azul como el mes de la salud masculina. Nosotros, que somos del Departamento de Oncología Geniturinaria, tratamos los 3 tumores que son exclusivamente del hombre, fuera de todo chiste machista que uno podía hacer. Los 3 tumores que son exclusivamente del hombre son próstata, testículo y pene, y son 3 tumores que nosotros tratamos. Uno de ellos muy frecuente, el cáncer de próstata, y otros 2 bastante menos frecuente, el de testículo, y mucho menos frecuente el cáncer de pene. Pero entonces nos toca a nosotros ser la cara visible, los representantes de la salud oncológica masculina. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes son hombres. Este mes, y esto explica mi barba tupida, y la del afiche también, nos dejamos pelo en la cara, puede ser un bigote, puede ser barba. Créanme que los médicos que están ahí tienen pelo debajo del barbijo. Tratamos de convencer a Carolina y a Gabriela que tuvieran barba, pero no pudimos, así que este año les permitimos no tener barba. Veremos si el año que viene logramos que se dejen crecer la barba unos meses antes. Pero bueno, esto se va a ir, ahora con este mes después se va, pero nos representa, crece mucho y se hace muy... No es bigote en mi caso, porque hace unos años me dejé el bigote y era una cosa horrible, así que prefiero dejar bigote y barba. Así que la idea de este mes es concientizar. Vamos a estar haciendo este y otros eventos sobre la salud masculina, que hay que trabajar más, hay que trabajar más. Y nosotros somos, como dijo Gabriela, todos los que están ahí en la mesa, y yo también, por supuesto, somos de alguna manera hijos de FUCA, hijos del Instituto Alexander Fleming, y sobre todo hijos del doctor Reinaldo Chacón en la parte académica, ¿no? Es nuestro profesor, nuestro mentor, hicimos nuestra formación en Fleming, apoyados por FUCA, así que nos sentimos como parte de una familia académica, sin duda, y trabajar en Fleming tiene esta virtud y esta alegría de trabajar muy en equipo multidisciplinario. Creo que es uno de los pocos lugares en Argentina que tiene esta característica. Es un placer hacerlo como médico y creo que sin duda es lo que le brinda la mejor atención al paciente. Entonces justamente estamos aquí representados y lo que voy a pedir ahora, antes de ponernos a hablar de cada uno de los tumores y evacuar dudas, es que cada uno de ellos se presente y nos cuente un poco cuál es su función, su rol y cómo forma parte de la atención de estos tumores del aparato masculino. Carolina, ¿podemos empezar por vos? Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. No sabemos qué nos dejamos porque tenemos el barbijo, por suerte, así que el año que viene, si no barbijo, podemos disimular. Bueno, yo soy la doctora Carolina Chacón y soy jefa del Departamento de Radioterapia del Instituto Fleming y formo parte del equipo multidisciplinario para tratamiento de tumores en el hombre. Cedo la palabra. Tomás. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Oblé, yo también soy miembro de Fleming y nacido de las raíces de FUCA. Soy oncólogo clínico, miembro del grupo de tumores genitourinarios, junto con todo el equipo. Yo soy Martín Ángel, oncólogo clínico, también ex becario de FUCA, y trabajo todo para la salud masculina como todos los que estamos acá presentes. Martín es el subjefe del Departamento de Tumores Geniturinarios. Él es muy humilde y no lo dice, y es una parte, una pieza vital, así que lo digo yo. Gracias. Buenas tardes, soy Felipe Córdoba, soy médico urólogo y trabajo para el Servicio de Urología del Instituto Alexander Fleming y también hago parte para el manejo y seguimiento de los pacientes desde la parte de urooncología. Okay. Y mi nombre es Gustavo Villoldo, soy también urólogo de aquí. No he recibido becas de FUCA, porque nunca fui becario, en realidad no es nada de FUCA, pero acá estamos colaborando con ellos. Un gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, esto es para quien no está familiar. Falta Fede. Está el doctor Federico Losco, no lo veía virtualmente. Doctor Losco, adelante. Gracias, doctor Sade. Mi nombre es Federico Losco, soy oncólogo clínico. Estoy orgulloso y feliz de pertenecer a la unidad de tumores geniturinarios de Fleming y también orgulloso de ser un hijo de FUCA y de Fleming. Bueno, creo que nos presentamos todos. Esto es el núcleo más básico de lo que hace la atención multidisciplinaria de un paciente con tumor
su nombre, su cáncer, urólogo, oncólogo y radioterapeuta. Por supuesto, y no está de más decirlo, nos apoyamos también mucho en los imagenólogos, nos apoyamos mucho en otras especialidades, en los patólogos. No podíamos tener a todo el grupo hoy, porque bueno, cada uno tiene sus funciones, pero es incluso mucho más grande que esto, el grupo de gente que trabaja para atender la salud masculina. ¿Qué les parece contar? ¿Quién quiere de los miembros del equipo de oncología empezar y después se sumen? Gustavo, que bueno, otra pieza vital, ¿no? No lo dije, pero Gustavo, además de ser un entrañable amigo, es otra pieza vital del sistema. Y nos cuentan desde su perspectiva cada uno de los tumores del aparato masculino. ¿Quién quiere empezar hablando de cáncer de próstata? ¿Quién se anima? ¿Quién tiene ganas de dar una pequeña introducción de qué es el... Martín, te veo a vos con ganas. Empiezo yo. Bueno, gracias Juan Pablo. El cáncer de próstata, como todos sabemos, es el tumor más frecuente del varón, casi exclusivamente del varón, valga la redundancia. Y el cáncer de próstata tiene algunos factores predominantemente que se pueden identificar como factores de riesgo, pero principalmente el único hecho es que sea varón y que tenga hormona masculina circulante, que eso es lo más importante. Lo más importante que nosotros tenemos que ver como oncólogos es desde el momento de la prevención y desde el momento del screening, o sea, la detección temprana del cáncer de próstata, que es uno de los pilares fundamentales de la oncología. Y ahí nos apoyamos muchísimo en los urólogos, y ahí vamos a tener que trabajar qué es el PSA y qué es el tacto rectal. También nos apoyamos mucho con los imagenólogos para hacer el diagnóstico correcto. Después, a lo largo de todo el camino que va recorriendo el paciente con nosotros, vamos viendo distintas estrategias, y cuando el tumor está localizado tenemos que discutir estrategias quirúrgicas con los cirujanos, o sea, operar al paciente o discutir algún tipo de estrategia radiante. Por eso tenemos que charlar con el radioterapeuta para definir qué tipo de conducta tendríamos que tomarlo. Y cuando la enfermedad avanza un poco más, tenemos que definir algún tipo de estrategia sistémica, o sea, algún tratamiento hormonal o de quimioterapia, etcétera, para definir con el paciente. En el medio de todo esto, el paciente es la clave fundamental, y tenemos que ver todas las comorbilidades, los factores de riesgo que tiene, cardiovasculares, sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, para definir cuál es la mejor conducta terapéutica. Y como dijiste vos, Juan Pablo, esto es... Creo que es el tipo de tumor donde uno más puede trabajar en equipo y debe trabajar en equipo, que es lo fundamental para llegar al mejor diagnóstico y al mejor tratamiento del paciente, ¿no? Bien, perfecto. Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta para que nos cuentes qué tan frecuente es el cáncer de próstata? Esto que nos gusta decir, uno de tantos hombres van a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y después, ¿qué tan heterogéneo es? Que nos cuentes desde tu visión como el subjefe del departamento de urología, puede ir desde un tumor indolente y qué hacemos con esos tumores hasta el otro extremo, qué tan heterogénea es la enfermedad. Sí, gracias Juan Pablo por la pregunta. Creo que es importante un poco tomar conciencia de que, si bien pareciera que es una única enfermedad, la verdad es como con varias enfermedades dentro de una, y hay distintos tipos de subpoblaciones de pacientes con los cuales nos enfrentamos permanentemente en el consultorio. Y si bien no hay una única forma de hacer las cosas, y por eso hay que armar equipos y consensuar, creo que lo más importante, y creo que lo que ha cambiado la forma o el abordaje, es esto de personalizar los tratamientos. No todos los pacientes son iguales, y de alguna forma, si uno pudiese definir así globalmente o groseramente, hay un grupo de pacientes que van a tener tumores a los cuales vamos a llamar indolentes, y ese grupo de pacientes posiblemente se va a beneficiar bajando la intensidad de los tratamientos o desintensificando, quizás siguiéndolos, controlándolos de cerca, sin ofrecer tratamiento activo, lo cual esto es un cambio, o fue en su momento un cambio de paradigma. Yo tengo un tumor maligno y no estamos haciendo nada. Y en realidad eso no estar haciendo nada, no es tan así, sino es bajando las complicaciones de los tratamientos, porque querramos o no querramos, independientemente de las diferencias entre los distintos tratamientos, una vez que un paciente con cáncer de próstata se trata, se puede curar, pero también va a sufrir consecuencias. Entonces creo que hay que poner en la balanza riesgos y beneficios. Y en la otra vereda encontramos los pacientes que tienen tumores realmente agresivos y que van a requerir tratamiento más allá de las complicaciones. Y ahí, en el arte del equipo,
surgirá de qué manera tratamos más correctamente a ese paciente, tratando de minimizar las complicaciones asociadas. Algo quizás hace unos 10 años atrás no se hablaba muy frecuentemente de calidad de vida o qué opina el paciente. Hoy cada vez más tenemos estudios, quizás en otros órganos, donde la calidad de vida es importante y donde la opinión del paciente es importante. Así que creo que es importante, como consejo general para cualquier hombre, es consultar a su médico, acercarse, y si tuviese un tumor en una próstata, habría que personalizar el tratamiento. Excelente, clarísimo. Bueno, prácticamente todo lo que sé de radioterapia, que no sé si es mucho o poco, lo aprendí de Carolina Chacón. Tuve el placer enorme de trabajar en radioterapia hace muchos años atrás, cuando era jovencito, varios años, una de las épocas más felices de mi vida, sin duda. Y entonces me siento viejo diciendo que cuando yo empecé recién hacíamos 3D y ahí empezó a aparecer la IMRT, y bueno, estas son todas siglas raras, pero me encantaría que, Caro, nos cuentes un poco desde el punto de vista radiante, que es uno de los tratamientos curativos para este tumor, porque es impresionante, uno lo vivió en primera persona, todo lo que ha progresado el tratamiento en estos últimos años, y qué y cómo le podemos ofrecer al paciente, y qué rol tiene la radioterapia en el cáncer de próstata. Sí, exactamente, 27 años hace que se abrió con el primer equipo 3D, que ya fue para nosotros como una especie de maravilla poder mirar por adentro cómo los rayos actúan o a dónde los dirigimos. Lo primero a decir es que la radioterapia es, al igual que la cirugía, un tratamiento local. Cuando uno decide el tratamiento curativo para el paciente, en una instancia de un paciente que viene con diagnóstico y que se va a tratar, o se puede operar o se puede irradiar. Justamente con el avance tecnológico se aprendió que para poder curar un paciente con cáncer de próstata y ponerlo, digamos que dentro del grupo pronóstico igual que un paciente que se opera, se necesitan dosis altas de radioterapia. Entonces el concepto hace 27 años con la 3D fue escalar la dosis para llegar a dosis que en la actualidad se pueden llevar a cabo o en 42 días, o sea en 2 meses, o con las últimas tecnologías poder acortar en algunos pacientes a 1 mes a expensas de aumentar la dosis de rayos por día. En términos generales, la radioterapia son rayos X, como los rayos de diagnósticos, pero son terapéuticos porque la energía de esa radiación, que son millones de electronvolt, lo que hacen es tener, a través de una interacción física, cuando uno los dirige al tejido, lo que hacen es producir un daño en el ADN de las células que se van a duplicar, que son las células del tumor, y entonces eliminan las células del tumor. La próstata sana queda, eliminan el tumor de la próstata. Ese es el objetivo de la radioterapia. Lo que Juan Pablo decía, y que es lo que más escuchan los hombres o la gente que consulta, son las diferentes tecnologías. Es decir, una vez que se supo que necesitamos altas dosis, lo más importante es que la próstata, como yo le digo a la gente, se forma en un sándwich. Entonces tiene por atrás el recto, por delante y para arriba la vejiga, y que si uno no tiene los cuidados necesarios, se pueden dañar. Eso es lo que pasaba con la vieja radioterapia, que llamábamos campos cajón, porque se apuntaba por delante, por atrás, por los costados, y nos llevábamos todo puesto, y los pacientes tenían muchas complicaciones. Y de hecho hay mucha gente, porque esto se da gente por ahí, que conoce gente que se radió hace muchos años, y dice, la radioterapia me quema, me produce daño en el intestino. Y eso era verdad cuando se hacían tratamientos donde uno no podía focalizar a dónde dirigirlos. ¿Cómo se focaliza? Se focaliza con una tomografía, con sistemas de posicionamiento especiales que van a depender de la técnica que usemos, y esos rayos se van a dirigir con software especiales de planificación que nos permiten modular la intensidad del haz. Entonces tenemos la técnica 3D, que prácticamente ya no se usa para cáncer de próstata porque se mejoró el software, y la sigla que sigue es IMRT, que es radioterapia de intensidad modulada, que lo que permite es darle una forma al haz de rayos para que acompañe la forma, por ejemplo, que tiene cóncava o convexa la próstata cuando está en contacto con el recto. Y eso claramente mostró que las personas tienen muchas menos complicaciones rectales en relación a la 3D o a las técnicas anteriores. Luego se le sumó otra variable, que es el movimiento, que es la terapia guiada por imágenes, y todo eso va a favor de poder hacer justamente tratamientos más precisos, con menos márgenes y menos tejidos sanos que puedan verse afectados a futuro. Y las técnicas más sofisticadas, por decirlo de alguna manera, que son técnicas
que requieren muy alta dosis en pocas fracciones, se llama radioterapia estereotáxica extracraneal, o sigla SBRT, que no está dentro, por ahora, de lo que es el tratamiento estándar, pero que probablemente dentro de un futuro sea parte del mismo. Después puedo hablar de otras cosas de la radioterapia, no sé si eso aclaró algo, Juan Pablo. Muchísimo, muchísimo, sobre todo, digamos, una muy buena resumen de cómo ha avanzado la radioterapia y todo lo que le podemos ofrecer al paciente en las distintas instancias. Fede, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Si te pregunto. ¿Qué pasa, Fede, con los pacientes que tienen cáncer de próstata y que desgraciadamente su enfermedad ya no está localizada en la próstata? Que tienen una enfermedad que tiene metástasis, está avanzada, y por ahí no discutimos tanto de cirugía y radioterapia. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento? ¿Cómo ha avanzado el tratamiento en la última década o década y media de estos pacientes? ¿Qué tenemos para ofrecerles? Los que estamos acá evaluamos desde el inicio de la evaluación del paciente, el diagnóstico, el tratamiento inicial, cuando la enfermedad está localizada en la próstata, y pasa a veces que después de un tratamiento del tumor primario en la próstata, o inclusive como debut al inicio del diagnóstico, la enfermedad ya salió de la próstata y fue a otros lugares, o sea que hizo lesiones a distancia o metástasis. La verdad que, como comenzaron diciendo, el tumor de próstata es un tumor bien heterogéneo, es decir, que hay tumores que son más bonitos y otros que no tanto, pero tenemos herramientas muy potentes para tratar a los pacientes, inclusive cuando la enfermedad salió de la próstata y hay metástasis, con una altísima efectividad. Tradicionalmente las herramientas que tenemos, estas potentes herramientas que tenemos para tratar la enfermedad, tienen que ver con tratamientos hormonales que conocemos hace ya mucho tiempo, pero la buena noticia es que últimamente esto ha mejorado mucho. Estos tratamientos hormonales se han optimizado, tenemos medicación muchísimo más efectiva, y hemos descubierto que utilizándola de forma más inteligente en pacientes seleccionados, podemos llegar a muchos mejores resultados. Y cuando digo muchos mejores resultados, es inclusive pacientes que tienen enfermedad ya a distancia, enfermedad diseminada, lograr una supervivencia de muchos años y con una excelente calidad de vida. Últimamente las investigaciones a nivel internacional y también a nivel local, porque somos un grupo muy activo, así como también otros grupos en la Argentina, pero bueno, puedo hablar por nosotros, en lo que respecta a la investigación de nuevas alternativas de tratamiento en cáncer de próstata, ha llevado al conocimiento mayor de la maquinaria celular, de la biológica, ¿no? la máquina, un poco de la cocina del tumor, en el cual nosotros con medicación muy específica que va apuntada a ciertas mutaciones, a ciertas alteraciones que tiene el tumor, podemos lograr, ¿no?, mejores resultados y lograr excelentes respuestas del tumor, inclusive a pacientes que han progresado a muchos otros tratamientos, ¿no? Entonces, en definitiva y en conclusión, los avances son muchos, y hay un gran optimismo en el manejo de esta enfermedad, e inclusive en etapas avanzadas. Es correcto decir, Fede, que aproximadamente cada 10 años duplicamos el tiempo de vida de un paciente con una enfermedad que no se puede curar, mejoramos su calidad y cronificamos una enfermedad avanzada, ¿puede ser? Totalmente de acuerdo con esos números, porque hoy logramos que los pacientes vivan más y mejor con herramientas que hubieran sido impensadas hasta hace unos años atrás. Bueno, y cambiando un poco de tema, le voy a preguntar a Tomás que nos cuente un poco las generalidades de otro tumor que es igual o más importante, pero completamente distinto, que es el cáncer de testículo. ¿A quiénes afecta? ¿Qué tan frecuente es? Primero desde el punto de vista general, Tomás, así después le pedimos al resto que nos cuenten algunas especificidades del tratamiento y el diagnóstico de ese tumor. ¿Qué sabemos de cáncer de testículo? ¿Qué tenemos que saber de cáncer de testículo los hombres, Tomás? Coincido que es un tumor sumamente importante, no solamente dentro del área de genitourinario, sino que en el área oncología en general.
No es un tumor tal vez tan frecuente como el cáncer de mama y el cáncer de próstata, pero lo que tiene importante el tumor germinal, los tumores de testículos, es que son tumores curables. Y si uno trabaja de forma multidisciplinaria, con equipos, discute los pacientes, las tasas de curación de estos pacientes son sumamente altas. Son tumores que suelen presentarse en pacientes jóvenes, generalmente pacientes adolescentes o adultos jóvenes. No, hay distintas variables dentro de las histologías o de la patología de estos tumores, pero cualquiera sea de estos casos, la curación es alta, así que el manejo de estos pacientes tiene que ser sumamente en lugares de referencia, ya que dijimos que eran tumores que no eran tan frecuentes, por lo tanto hay que ir a centros donde haya cierto expertise y cierta frecuencia donde se puedan manejarlos como corresponde. El tratamiento, obviamente, de aproximación, el primer approach al paciente va a ser la cirugía, para tener el dato de qué tumor estamos hablando, hay que darle nombre y apellido a esa enfermedad, y eso es a través de la resección del testículo, si es que el tumor se encuentra en el testículo, y después generalmente se hace en combinaciones de diferentes tratamientos de quimioterapia. Uno tiene que balancear las características tanto del tumor como de la patología, como para ver si se hace un tratamiento u otro. Perfecto. Hay otras alternativas, la radioterapia entra en un juego, aunque está... Ahora les voy a preguntar, no te creas que se van a salvar. No quiero armar una pelea acá, pero... No hay que spoilear, no hay que spoilear. Bueno, voy a dejar la parte de la radioterapia para Carolina, si no le saco el speech. Pero sí, creo que lo importante a remarcar en estos tumores son dos cosas. Una es que sean pacientes jóvenes, eso no es más ni menos, que son pacientes que tienen mucha expectativa de vida, son pacientes que van a vivir durante muchos años, entonces hay que hacer las cosas bien, porque son tumores que se curan. Gustavo, te hago unas preguntas urológicas. ¿Qué es la criptorquidia? ¿Por qué es el principal factor de riesgo para tener cáncer de testículo? Y una pregunta que tenemos muy frecuentemente en el consultorio y compartimos pacientes, ¿qué pasa si yo tengo un familiar que tuvo cáncer de testículo o si yo ya tuve cáncer de testículo con mi otro testículo? ¿Tengo riesgo de que me pueda aparecer otro tumor? ¿Me lo tengo que controlar? Me gustaría que nos cuentes todo eso. Sí, la criptorquidia es una malformación que se ve especialmente en la población pediátrica, que se caracteriza por la falta de descenso del testículo, y esto es un poco para no ser muy aburrido, pero recordar un poco la embriología. El testículo originalmente se forma dentro del abdomen y va hacia el exterior, hacia el interior de las bolsas, que es donde permanece, o donde debería permanecer el resto de su vida, el resto de la vida del testículo y del ser humano que lo posee. La cosa importante de la criptorquidia es que tiene un riesgo aumentado a tener tumores de testículo. Por eso es importante, incluso en pacientes que se operaron y que lograron el descenso del testículo dentro de la bolsa, tiene un riesgo aumentado y eso hace que deban controlarse con más frecuencia y periodicidad. Otra cosa relacionada con la pregunta que me hiciste es aquellos pacientes que tienen tumor en un testículo y fueron tratados, en general, como parte del tratamiento inicial, es la remoción del testículo, sacar el testículo, orquiectomía es la palabra técnica. Hay un 5% de chances de que puedan tener tumores en el otro lado. Por eso es importante, como siempre hablamos de la prevención y de educar a los pacientes para que se hagan exámenes de testículo parecido a lo que se hace con las mamas, revisar constantemente ese testículo, porque si bien es baja la probabilidad, aquellos pacientes que tienen un tumor en el otro testículo o contralateral tienen alto riesgo de quedar infértiles, ¿no? Y eso puede afectar no solamente la sexualidad, el riesgo de la fertilidad, sino también su función hormonal. Entonces creo que es importante desde ese punto de vista aconsejar el control del otro. Bien, bueno, perfecto, muchas gracias y muy claro. Bueno, el cáncer de testículo es, sin duda, bueno, ha sido nombrado como uno de los 5 avances más importantes de la oncología en general. Todos los que hacemos oncología no tenemos duda al respecto. Es el prototipo de tumor quimiocurable, es un tumor que era universalmente letal y costaba muchas vidas de chicos jóvenes hasta la década del 70, hasta que una serie de pioneros y de grandes investigadores cambiaron para siempre la historia del testículo. El cáncer de testículo es un tumor altamente curable, todos sabemos que hay muchas personalidades, figuras públicas, en general del deporte,
lo han sufrido y se han curado, y realmente es casos que impresionan. Pero en un principio, y todavía tiene un rol, ahí Tomás mencionó algo, pero me gustaría que nos cuentes, Carolina, también es un tumor radiosensible, también la radioterapia cumple su función, y muchas veces los consultamos y les preguntamos en los distintos estadios el rol que puede jugar la radioterapia, ¿no? En algunos subtipos y de alguna forma, ¿verdad? Y cómo también avanzó eso para no dañar. Voy a introducir también este concepto de cómo hemos, después le voy a preguntar a Martín, empezado a limitar los tratamientos porque son chicos jóvenes y queremos que vivan muchos años sin hacerle daño, curarlos pero sin hacerles daño. Sí, bueno, a diferencia del cáncer de próstata, en el cáncer de testículo, la radioterapia no es el tratamiento primario, sino es que puedo elegir por cirugía o por radioterapia. Ni es, ni fue. La radioterapia juega un rol en el postoperatorio, o en el caso de pacientes que se han operado y por ahí alejado en el tiempo aparece algún ganglio que no sea pasible de recibir el tratamiento quimioterápico. Pero básicamente los pacientes que nos consultan son aquellos en los cuales, por el tamaño, por las características como han crecido, puedan tener riesgo de diseminarse a los ganglios de la zona del retroperitoneo, que es un espacio que corre al lado de la columna lumbar, o de la pelvis. Hace muchos años era de rutina hacer radioterapia en todos los pacientes que se operaban por un subtipo especial de testículos, que se llaman tumores seminomatosos, para prevenir que apareciera la enfermedad en los ganglios, y se hacían campos extensos, incluyendo todos los ganglios de la pelvis y todo el ganglio del retroperitoneo. A medida que fueron pasando los años, se fue acotando el campo, solamente tratando los ganglios de la pelvis, del lado del testículo operado y del retroperitoneo, hasta que finalmente se concluyó que como tenían un tipo de drenaje linfático en particular, se irradiaban solamente los ganglios retroperitoneales en aquellos que se seleccionan, que son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque hubo trabajos donde se comparaba la radioterapia contra una baja o un bajo número de ciclos de quimio, y donde los resultados eran similares, y la radioterapia podía conllevar complicaciones a largo plazo. Es un tumor muy radiosensible, significa que las dosis que reciben esos pacientes son muy bajas. Si hablábamos de 40 días en próstata, acá hablamos de 15 días de tratamiento. Pero como la extensión del campo y el lugar donde se aplican los rayos, que ahí suele haber mucosa, puede dar efectos colaterales, normalmente se tienen náuseas, se tiene diarrea, puede haber disminución de los glóbulos, mientras hace el tratamiento. Pero lo principal de esto es poner en la balanza aquellos pacientes que estén en un sistema de control en el cual puedan ser controlados con tomografías. Porque si está demostrado que yo puedo no irradiar al paciente después de la cirugía, y si ese paciente tiene riesgo de tener un cambio, puedo eventualmente, en el momento que aparece el cambio, tratarlo con la misma chance de curación. Y ahí decidir si lo irradio o si le hago quimio. El tema es que como es gente joven que se va a curar, el riesgo de todo tratamiento, ya sea de radioterapia o incluso algunos tratamientos quimioterápicos, es la posibilidad de inducir segundos tumores, como se llame, como la gente lo lee. Entonces, en función de todo eso puesto en la balanza, es que uno dice, voy a seleccionar qué pacientes me va a beneficiar. Entonces, ¿todos los pacientes se vayan? No. Los que tienen criterio y puestos en el equipo multidisciplinario para decidir el momento o el timing que se van a irradiar. Bien, excelente. Acá me gusta resaltar un punto que para mí es fundamental, y les voy a pedir a Martín y a Gustavo que opinen sobre esto, que es, un poco Tomás adelantó un concepto que debe estar inculcado en la cabeza de todos nosotros, y los oncólogos que no trabajan en unidades académicas y centralizadas como la nuestra. El cáncer de testículo es un tumor raro. Es un tumor raro, no es un tumor muy frecuente. Y por lo tanto el oncólogo general, el médico general, se va a enfrentar a ese tumor pocas veces en su vida. Y es un tumor complejo de manejar y en el que no se pueden cometer errores. Y su atención debe ser centralizada. Esto lo dicen en todos lados, que los pacientes deben ser atendidos en unidades especializadas, como es la nuestra. Y hay dos aspectos que quiero que Martín primero nos cuente y después Gustavo, que tienen que ver con, sobre todo, el pequeño porcentaje de pacientes, que a veces nos generan mucha angustia, que no tienen un tumor tan curable. En Fleming tenemos la posibilidad de hacer una cosa que se llama trasplante de médula ósea para casos seleccionados, y creo que somos, no me equivoco en decir que somos la institución que más lo ha hecho en Argentina, y tenemos también un equipo de mucha gente involucrada en ese tipo de tratamiento para casos muy seleccionados.
cuándo y cómo hay que hacerlo, por qué se demora, por qué a veces no se piensa en esa opción. Me gustaría que comentes, Martín, y también el tipo de cirugías, a veces complejas, que necesitan estos pacientes y que muy pocos urólogos en el país son capaces de hacerla, porque al ser infrecuente, si uno no trabaja en un centro de derivación, no tiene suficiente volumen, suficiente práctica, y además el criterio oncológico y la discusión oncológica para abordar esas cirugías. Así que, Martín, ¿nos querés contar qué hacemos con los tumores de alto riesgo y cómo encaramos esa situación? Perfecto. Una de las cosas que dijiste vos y también nombró Carolina es el grupo de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es categorizar a ese paciente, cuál es el grupo de riesgo que está, en cuál está participando, qué cantidad de lesiones fuera de las localizaciones ganglionares tiene, cómo fueron sus marcadores y cómo fue la respuesta a la primera maniobra terapéutica. O sea, qué tanto descendió sus marcadores o qué tanto se redujo las lesiones ganglionares que tenía previamente. Eso lo pone en una situación de mejor pronóstico o de peor pronóstico. Para ese subgrupo de pacientes que vos nombrás, que son los de peor pronóstico, no responden inicialmente o muy rápidamente vuelven a aparecer la enfermedad, ya sea ganglionar o suben muy alto los marcadores, para eso tenemos una maniobra de rescate que le llamamos, que son altas dosis de quimioterapia, que casi son ablativas de la médula, borran casi toda la médula, como también todas las células malignas del cáncer del testículo, y después se hace un rescate con células hematopoietíticas, o sea, trasplante de médula ósea. Esa es la forma de rescatarlo a los pacientes. Y eso logra tasas de respuestas, tasas de curaciones altísimas, cercanas al 85 o 90% de los casos son curables. La pregunta que hacía sí es, ¿cuándo es el mejor momento de hacerlos? Es lo que tenemos que definir eventualmente. Para aquel paciente que respondió muy poco inicialmente a la quimioterapia y vuelve a aparecer la enfermedad, es el momento inicial, o sea, es como lo que nosotros normalmente llamamos segunda línea, es la primera maniobra de altas dosis que tenemos que hacer para rescatar a ese paciente. Hay otras estrategias donde pueden recaer mucho más tardío, y ahí manejamos otras maniobras terapéuticas primero, y después hacemos el rescate terapéutico con las altas dosis. Muy bien. Gus, ¿cómo es el tema de las cirugías complejas, la derivación de estos casos, la importancia de manejar ese tema? Sí, mira, si me das 2 segundos antes de contestarte esta pregunta y un poco nuevamente a reforzar el concepto de la multidisciplina, acá se charló muy bien que estos pacientes que empiezan su enfermedad en el testículo y que termina yendo al retroperitoneo, este espacio que queda como detrás de la bolsa peritoneal, si uno pone en contexto, hay algunos pacientes que son mejores candidatos para controlar, hay otro grupo de pacientes que posiblemente deberían operarse, y ahora voy a hablar de qué se trata, hay un grupo de pacientes que se benefician con algún ciclo corto de quimio y otros que se van a irradiar. Entonces lo mismo, digamos, volvemos nuevamente a lo mismo, ya creo que no hay un único integrante del equipo que tenga el saber total y absoluto, sino que estamos todo el tiempo consultando estos casos, y un poco también radica en la baja frecuencia, entonces es más fuerte la opinión del resto, y acá es donde sí entra en juego la experiencia por la poca frecuencia. Con respecto, así como contaba Carolina, de las mejoras tecnológicas de la radioterapia, la cirugía también ha aportado mejoras, y posiblemente el vínculo más fuerte con mejora tecnológica es la mínima invasividad, y posiblemente hoy estamos hablando, quizás en los países que no tenemos tan acceso a cirugías robóticas, que si bien hay algunos centros en Argentina, posiblemente podría llegar a ser el estándar en algún momento, pero sí al menos la cirugía laparoscópica, si bien es más costosa que la cirugía abierta, es menos cara que el robot. Y esto sí deberíamos, en aquellos pacientes que tengan enfermedad en este espacio, del cual acabamos de nombrar, el retroperitoneo, hacer cirugías con mínima invasividad. Siempre lo importante es, el objetivo primordial es la vida del paciente, o sea, no ponemos por utilizar una técnica nueva, novedosa, sin experiencia, poner en riesgo. La segunda es el riesgo oncológico, o sea, tenemos que ser certeros tratando de curar a ese paciente, porque son curables, y aparte pues gente joven, entonces todo nuestro esfuerzo debe estar enfocado en hacer las cosas bien. Y la tercera, la más importante, es minimizar los efectos secundarios o colaterales relacionados con la cirugía, y eso está directamente vinculado con los trastornos eyaculatorios. Lo mismo, es toda población que en general es joven, que no tienen familias, que ya tengan deseos de fertilidad, y deberíamos hacer todo nuestro esfuerzo para ello. Y una vez más, y esto quizás suena, la idea es que no suene peyorativa contra los centros más pequeños, pero no hay ninguna forma de tratar esta enfermedad fuera de centros académicos y grandes, y esto no es algo que lo decimos nosotros, sino es algo que ocurre en el mundo entero. Hay centros de derivación, porque la patología es frecuente,
es altamente curable y no podemos dejar pasar esa oportunidad por inexperiencia. Bien, muy bien. Ya no falta tanto, todavía tenemos algunos temas más de qué hablar. Hagan sus preguntas en el chat, como quieran, las que sean, estamos ansiosos de contestarlas, así que adelante, mientras nosotros vamos a seguir contando. Se tocó un punto que quiero preguntarle a Federico Losco. Federico tiene múltiples títulos, y uno de ellos es un cardiooncólogo, podríamos decir, es una persona que es un apasionado de lo que es la salud cardiovascular de los pacientes, y los pacientes con cáncer de próstata, y los pacientes con cáncer de testículo. Los oncólogos a veces creo que cometemos el error de centralizarnos demasiado en el cáncer y pensar solo en cáncer, cáncer, cáncer. La gente se cura del cáncer y vive muchos años, o a veces vive muchos años con cáncer, porque cronificamos la enfermedad. Entonces, ¿qué otros aspectos son importantes en los chicos jóvenes que se curan de un cáncer de testículo, en los pacientes más grandes que tienen un cáncer de próstata y reciben tratamiento? ¿En qué más tenemos que pensar, Federico? Es muy importante la pregunta porque en realidad estas reuniones que vemos acá y las cuestiones de el noviembre azul y los bigotes que vemos por todos lados en las redes y demás, tienen que ver con una semana en donde se trata, bueno, la salud masculina en general, ¿no? Que muchas veces se pone muy poca atención, inclusive desde nosotros mismos, desde los hombres, por una cuestión, bueno, no sé, cultural o demás, de ocuparnos poco de nuestra salud, a diferencia, bueno, de las mujeres muchas veces que son un poco más atentas a eso, ¿no? Y volviendo a este tema en particular, es importante cuando hablamos de salud masculina en general, bueno, nosotros nos dedicamos a la atención de problemas oncológicos, y hablamos de cáncer de próstata, cáncer de testículos, como algo que son propios del hombre, pero también si hablamos de salud en general, tenemos que decir que la principal causa de mortalidad global, en el hombre y la mujer, pero vamos a hablar del hombre, es la causa cardiovascular. O sea, cuando decimos causa cardiovascular son cuestiones relacionadas a eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Que es el culmine de esto, que es el infarto de miocardio o la obstrucción de alguna arteria en alguna parte del cuerpo o el accidente cerebrovascular. Y volviendo específicamente a la gente que tiene diagnóstico de tumor de próstata y se trata con los tratamientos que acabamos de nombrar, muy efectivos, tenemos que estar atentos a también estas cosas, ¿no? El promedio de edad del diagnóstico del cáncer de próstata aproximadamente, son todos prácticamente pacientes mayores a 65 años, con factores de riesgo cardiovasculares, muchos de ellos, es decir, hipertensión, diabetes, alteraciones en el colesterol, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, y todas esas cosas tienen que ser algo importante a prestar atención, y es lo que hacemos en el grupo en conjunto con el servicio de cardio-oncología, es estar atentos a estos factores de riesgo cardiovasculares para controlarlos, justamente para tratar la enfermedad, pero también para controlar estas cuestiones que pueden hacer, bueno, pasar un mal trago al paciente, ¿no? O sea, desencadenar algo serio como es un infarto o algo parecido. Inclusive los tratamientos que nosotros damos pueden también ser un factor de riesgo más cardiovasculares, por eso que ponemos mucha atención a esto. Y con respecto a los chicos jóvenes que son tratados con diferentes estrategias, como dijimos, quimioterapia, cirugía o radioterapia para los tumores de testículo, claramente no son personas que están expuestas a un riesgo cardiovascular alto, porque son personas jóvenes, porque por lo general son activas y deportistas y demás, pero sí estos tratamientos pueden exponer a padecer algún riesgo aumentado en comparación con la población general en un futuro lejano, ¿no? Entonces también estar atento a esto y continuar con los controles inclusive después de mucho tiempo del tratamiento y la curación del paciente. Muy bien, muchas gracias Federico, bien claro, un punto fundamental que solemos olvidar. Tengo 3 preguntas del público y después vamos a tener unos últimos 5 minutos para hablar de un tumor infrecuente, pero también bien masculino, que es el cáncer de pene. Así que después, Felipe, te voy a preguntar algo a vos sobre cáncer de pene y factores de riesgo. Pero primero 3 preguntas del público. Creo que la primera es más para que la contesten Gustavo y Carolina, de sus distintas especialidades, y luego las otras, Tomás o Martín, pueden abordarlas. La primera es,
¿Qué efectos secundarios debo esperar de mis opciones de tratamiento? ¿Cuáles son las probabilidades de tener incontinencia o impotencia? Obviamente un paciente con cáncer de próstata. Carolina desde la radioterapia, y luego Gustavo desde la cirugía, o Felipe, quien prefiera, ¿cómo hemos mejorado esto? ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto de esto es ficción? Bueno, la radioterapia, los efectos colaterales de la radioterapia los dividimos en agudos o secuelas. Los más comunes que se presentan son mientras el paciente se está irradiando y tienen que ver básicamente con la inflamación de la uretra, que es el canito que está dentro de la próstata, y esa inflamación hace que el 80% de los hombres que se irradian se levanten más veces de noche a orinar. Ese es el efecto más común. Pueden acompañarse en un porcentaje bajo, alrededor del 20%, de un poco de ardor por hacer espasmo. En ese caso se medican incluso tomando más líquido o con algún antiinflamatorio. Y es muy raro que tengan algo de sangrado por vía urinaria. Y el recto, que es el otro órgano que se puede inflamar transitoriamente, es el responsable por ahí de dar síntomas similares a los de las hemorroides, como tener el recto ocupado, ir más veces al baño, e incluso hacer un poquito de posiciones con sangre. La verdad que son efectos absolutamente, pueden aparecer, la mayoría no necesita tratamiento, y si lo necesita es sencillo. Existe un riesgo que nosotros se lo comentamos a los pacientes, y sabemos o podemos identificar quiénes pueden estar más expuestos, que son los pacientes que tienen próstatas muy grandes, de tamaños de 80 gramos o más, o algunos pacientes que vienen muy sintomáticos por la patología más común que tiene el hombre, que es el agrandamiento benigno de la próstata, que viene con los síntomas que se conocen como prostatismo, es decir, que ya de por sí tienen dificultades para orinar, que orinan en varias veces, que el chorro es finito. Entonces, si un paciente de esas características tiene estos síntomas de próstata muy grandes, puede llegar a tener un riesgo de obstrucción urinaria aguda. Como yo siempre digo a los pacientes, de los 27 años que tengo acá, tuve 8 pacientes con obstrucciones urinarias agudas, solo uno con próstata pequeña, pero era bastante obstructiva. Es poco común, pero lo deben saber. Y son pacientes que no quedan con sonda permanente. Y en cuanto a las secuelas tardías, la radioterapia lo que más impacta, o por lo menos ha impactado siempre, es en la parte intestinal, y en este momento es en la parte del recto, donde las técnicas nuevas hacen que el riesgo de que tenga daño del recto por estar expuesto a altas dosis sea menor al 2%. La potencia sexual es un tema bastante debatido en el tema de la radioterapia y de discusión con el tema quirúrgico, porque en la radioterapia no depende de los nervios, entonces como depende de la parte vascular, es como un factor más que se agrega a los factores de riesgo cardiovasculares que comentó Federico. En pacientes que por ahí tienen alguna disfunción previa, la radioterapia puede generar algún trastorno vascular y esto desencadenar en alguna disfunción eréctil de diferentes grados. Y esto se da alejado al tratamiento de la radioterapia, en general después del año y medio, 2 años. Bien, perfecto. Gustavo, ¿qué tan importante, desmitifiquemos un poco, es la selección del cirujano y el expertise quirúrgico para minimizar estos efectos secundarios durante la cirugía, la prostatectomía radical? Está bueno, porque en realidad esto es una discusión siempre. Evidentemente a los radioterapeutas les cuesta admitir que la radioterapia puede generar disfunción sexual, hay un montón de argumentos, y son los vasos, y nos peleamos siempre, así que está bueno traer a la mesa esto que es vida real, ¿no? Esto es lo que todo el tiempo decimos. Creo que así como la tecnología y la experiencia del radioterapeuta, y había una cosa así interesante a favor de la radioterapia. Yo históricamente tenía la sensación de que el paciente iba a radioterapia y como que se irradiaba solo. Y la verdad es fundamental, ¿no? La experiencia del radioterapeuta, los campos que utiliza, cómo planifica, si va a incluir o no los ganglios, digamos, y además de toda la tecnología, de los mejores equipos de acortar. Digo, hay todo un mundo atrás de la radioterapia que pareciera como un fantasma, ¿no? El paciente va y viene irradiado, y en realidad no es así. Como que me parece que se hizo mucho más foco históricamente en la cirugía, como decir, tenés que ir a ver a un cirujano entrenado, pero como que parecía que no pasaba con la radioterapia. Bueno, eso es exactamente igual, por eso tiene que haber competitividad, ¿no? Y esto tiene que ver más tecnología y más experiencia. Y acá es exactamente igual, hay una curva de aprendizaje que es más corta en cirugía abierta, es un poco más largo en cirugía laparoscópica, que es esta tecnología mínimamente invasiva, y posiblemente la cirugía robótica, que es el estándar en los países del primer mundo, que tienen acceso y que les sobra el dinero y que invierten en robots, para acortar el tiempo para uno estar
técnicamente en condiciones de operar correctamente, de evitar dejar incontinente a los pacientes, que eso sí se ve y la cirugía tiene en contra comparado con la radioterapia. Si bien en manos entrenadas el porcentaje es bajo, es cercano al 3%, cuando te toca, te toca. Si bien es mejorable y es tratable, a veces requieren sucesivas cirugías que nadie quisiera tener. Lo mismo pasa con el tema de la función sexual. La prostatectomía radical, ese es el nombre de la técnica, puede generar disfunción sexual porque los nervios van pegados a la próstata y aunque seamos delicados al separarlos puede haber cierto tipo de trauma. Y acá sí es importante no solamente la experiencia, sino también el tipo de tumores. En los tumores más benévolos vamos como mucho más cerca de la próstata y separamos mejor los nervios porque hay menos riesgo de que haya enfermedad hacia afuera de la próstata. En cambio, en aquellos pacientes que tienen los peores tumores, que son los que cada vez operamos con más frecuencia, no hay una indicación real a ser respetuosos de los nervios, sino al contrario, a tratar de incluirlos dentro de la pieza de cirugía. Y eso hace que quizás haya tasas de disfunción sexual mayores, asociados a todos los otros factores que tienen los pacientes, que suelen tener más de 60 años, que muchos son dislipémicos, hipertensos, están medicados, son obesos, son diabéticos. Bueno, y todo eso cuando uno lo pone, digamos, es multifactorial, y la cirugía contribuye a eso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, muy claro. Una pregunta más para Martín y después le voy a preguntar, si los pocos minutos que nos quedan ya, a Felipe. Esta pregunta es del público y me parece que hay que resaltar esto, que es, ¿qué actividades no debo hacer? Creo que pregunta si puedo hacer ejercicio, si tengo que hacer una dieta especial, y me interesa, Martín, que comente sobre actividad física, obesidad, cáncer en general y cáncer de próstata en particular, y que le insistimos mucho a nuestros pacientes. Es una pregunta muy, muy interesante y muy recurrente en el consultorio. Todos los días sale esa pregunta. Primero, no hay una dieta en particular que tengamos que hacer, no existe esa famosa dieta anticáncer, por lo tanto a los pacientes les recomendamos que tengan siempre una dieta saludable en todo momento y bien balanceada como a todos los pacientes en general. Y hablando específicamente de la actividad física y la obesidad, somos muy insistentes nosotros en incentivar a nuestros pacientes que hagan actividad física, caminata diaria, actividad aeróbica, por muchos motivos. Primero porque el tratamiento hormonal que nosotros le damos a los pacientes habitualmente les genera mucho lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular y es un reemplazo de grasa. Por lo tanto, el paciente tiene esa obesidad que es detrimental para el paciente, y eso le puede generar complicaciones endocrinológicas, cardiovasculares, etc. Por lo tanto, ¿cómo prevenimos todas esas actividades? Es actividad física, aeróbica, caminata, si se puede hacer un poco más de actividad con mayor movimiento, tipo bicicleta, natación, etc. Nosotros les incentivamos mucho a los pacientes. Hay algunas situaciones particulares, pero ya son muy personalizadas, donde le limitamos un poco al paciente a hacer las actividades físicas, pero por lo general todos los pacientes deberían hacer algo de actividad física. Bien, perfecto, clarísimo. Felipe, para ir terminando, el cáncer de pene es un tumor infrecuente, pero tiene algunos síntomas de presentación y tiene además factores de riesgo. ¿En qué edad se suele presentar el cáncer de pene? ¿Cómo se presenta? ¿Qué tan importante es la consulta urológica rápida? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de pene? Mira, la consulta es poco habitual. Generalmente llega un paciente de edad avanzada que no consulta por pudor o por pena, y básicamente se debe a los hábitos de higiene. Muchos de estos pacientes no tienen un buen control de su higiene, no tienen un buen descenso del prepucio, y hay un cúmulo de esmegma y de otro tipo de bacterias que van a ayudar a la proliferación de lesiones que van a quedar ocultas. Y bueno, básicamente cuando el paciente consulta, ya consulta tarde, consulta con una lesión que es sospechosa, que termina en una biopsia y posteriormente se deriva a la cirugía y el tratamiento. Bien, perfecto. O sea que si un paciente añoso nos está escuchando y quien presenta lesiones sobreelevadas, que pican, que sangran, que duelen,
generalmente en el glande, debe consultar, ¿verdad? Al urólogo, debe ir al urólogo y debe hacerse ver para los diagnósticos diferenciales, ¿correcto? Por lo general son indoloras, no generan dolor, sí pueden generar algunos sangrados, pero bueno, sí hay que prestarle atención a la higiene o a cualquier lesión, por pequeña que sea, que uno tenga en el glande, en el prepucio, y a estar pendiente de todo eso. Perfecto. Gustavo, ¿el cáncer de pene es un tumor que trata solo el urólogo o también es probable que un equipo multidisciplinario de radioterapeuta y oncólogo esté involucrado en su tratamiento? ¿Cómo es la realidad? Sí, es un poco más de lo mismo. Hay como un preconcepto, por lo menos desde la formación, me acuerdo hace muchos años atrás en la residencia, donde era un tumor exclusivamente quirúrgico y que veíamos nosotros, salvo en caso de enfermedad avanzada. Y hoy sabemos que las enfermedades están cada día más compartidas. Quizás en el manejo inicial, el manejo es más quirúrgico, pero no hay absolutamente ninguna duda que en algunos casos, incluso localizados o en pacientes que a veces debutan con ganglios en la ingle, y eso es bastante común en el cáncer de pene, el rol de la multidisciplina es importante y de alguna forma lo que hay que definir es un poco cuál es la estrategia en cuanto a la secuenciación. Los pacientes deben operarse y hacer tratamientos como quimioterapia, o tienen que hacer primero quimioterapia y operarse. Hay algún rol también para la irradiación, con lo cual, como seguimos viendo, siempre esos pacientes deberían, en contextos de comité multidisciplinarios, ser presentados, discutidos y evaluados. Bien, hay una última pregunta del público y después podemos ir cerrando con las palabras que cada uno quiera decir. Me gustaría que algún mensaje final. Tomás, pregunta acá un paciente si tiene PSA elevado, ¿sí o sí tiene cáncer de próstata? No, el PSA obviamente significa antígeno prostático específico. Hay muchas cosas que pueden elevar el PSA. No solamente es importante el valor absoluto del PSA, sino también su curva de ascenso. Hay muchas variables que pueden hacer elevar el PSA. Carolina habló sobre una patología que es benigna, que es la hiperplasia prostática benigna. El volumen del tamaño de la próstata también es importante al momento de valorar el PSA. Obviamente siempre hablando de los valores, tenemos un valor de 500, es una cosa, pero cuando hablamos de valores más chicos, puede ser que el paciente no tenga un cáncer de próstata sí o sí. Bien, clarísimo también, muy bueno. Bueno, creo que algún comentario final. Gabriela, dale, adelante, todo tuyo. Sí, una pregunta que por ahí hemos recibido, que quería hacer sobre el cáncer de próstata. Eran dos preguntas. Una, no sé si me quedó claro cuando hablaban de o radioterapia o cirugía, saber cuál es el criterio, por qué un tratamiento, por qué otro. Y segundo, si quieren lo contesto yo, que soy oncólogo, que no tengo conflicto, y ustedes así no entran en situaciones de conflicto de interés. Puedo dar una respuesta más políticamente correcta. ¿Y si se puede decir que se cura el cáncer de próstata? Bien, bueno, lo contesto yo, así no metemos a nadie en camisa once varas. El cáncer de próstata es absolutamente curable. De hecho, es uno de los tumores más curables que tratamos. La mayoría de los pacientes que debutan con cáncer de próstata localizado o que diagnosticamos el tumor localizado se curan, y se curan de verdad. Y el resto, mucho se cronifica la enfermedad. El diagnóstico precoz es fundamental y por eso hay estrategias inteligentes, a veces mal utilizadas. Una herramienta mal utilizada se transforma en un arma, ¿no? Entonces todas las cosas tienen que ser bien utilizadas. El cáncer de próstata se cura, diagnosticado a tiempo se cura con cirugía y se cura con radioterapia, entre otras modalidades. Y a esta eterna discusión o planteo si cirugía o si radioterapia, hay pacientes para una, pacientes para otra y pacientes para los dos. Y a veces más de un tratamiento es necesario. La cirugía, en un número significativo de casos, se acompaña de radioterapia a posteriori, sobre todo en los casos más complejos. Entonces a veces no es elegir qué tratamiento se hace, sino en qué orden se hacen los tratamientos. La radioterapia juega un rol fundamental, pero muchas veces acompaña de hormonoterapia, que la acompaña, y es altamente curativo y potencia sus chances de curación. Entonces los tratamientos son, y a veces, bueno, también se requiere cirugía, aunque menos frecuentemente a posteriori de la radioterapia. Entonces por esto la multidisciplina, porque cada vez más los tumores más difíciles, que son donde claramente
un equipo multidisciplinario y la mejor tecnología y la mejor expertise pueda hacer la diferencia, requiere un tratamiento multimodal, muchas modalidades. Pero hay un grupo de pacientes que se van a curar con uno o con otro tratamiento, y no va a estar su chance de curación tan pesada entre qué elige, sino que lo que elija se haga bien, se haga completo y se haga de manera adecuada. Obviamente nos gusta que los pacientes que están en esa situación escuchen al cirujano, escuchen al radioterapeuta, qué les puede ofrecer cada modalidad, cuál es el seguimiento, cuáles son los estudios, cuál es la duración, cuáles son las secuelas, y un poco en base a eso es una decisión que el paciente siempre termina tomando muchas veces él, más allá del consejo médico. Así que esa es la respuesta. Gracias. Creo que no tenemos, a ver, veo alguna pregunta más del público, o hemos contestado todas. ¿Algún comentario final? No veo preguntas acá. ¿Algo más que alguien quiera decir? Cualquiera que sea en la mesa, un poco de mensaje final. Juan Pablo, te hago yo una pregunta, ya que hablamos mucho nosotros y vos hiciste la pregunta. ¿Existe algún rol o la herencia? ¿Qué rol juega la herencia en todo esto con los tumores hereditarios? Algo que tengamos que decirle a los pacientes, que son muchas las veces que nos consultan, sobre todo para cáncer de próstata. Absolutamente, sí, es para cáncer de próstata, no hay un rol establecido para cáncer de testículo o para cáncer de pene. En cáncer de testículo mencionamos hoy que los pacientes sí con cáncer de testículo que tienen más de un caso en la familia, tienen un mayor riesgo, pero quizás tenga que ver no con que heredaron un gen defectuoso, sino que heredaron una migración defectuosa del testículo a sus bolsas, como mencionaba Gustavo, y algunas alteraciones de ese tipo. Pero en cáncer de próstata esto es importante, sobre todo cuando la enfermedad se presenta en pacientes, cuando la enfermedad se presenta de manera agresiva, sobre todo cuando la enfermedad se presenta en más de un miembro de la familia. Una parte fundamental y que ha crecido enormemente en Fleming de nuestro equipo multidisciplinario es el asesoramiento genético, oncológico. La doctora Luisina Bruno encabeza el departamento de asesoramiento genético oncológico, es oncóloga clínica. Nosotros con mucha frecuencia derivamos los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata para que sean evaluados por ella. Las guías de tratamiento internacional de cáncer de próstata han progresivamente ampliado los criterios para que un paciente sea testeado. Es lo que yo llamo el efecto Angelina Jolie, porque esto estuvo en la tapa de Times cuando Angelina Jolie fue diagnosticada con mutaciones, con una mutación que heredó de su madre y que la predisponía a tener cáncer de mama y cáncer de ovario. Se sometió a cirugías profilácticas. No hacemos cirugías profilácticas en cáncer de próstata, pero da la casualidad que uno de los genes más involucrados en cáncer de próstata hereditario es el mismo que tuvo Angelina Jolie, y por eso se volvió tan popular, y la gente a partir de ese caso desea testearse más. Nosotros como oncólogos, Gustavo, Felipe como urólogos, frecuentemente recibimos esa pregunta, a veces contestamos que sí, porque es un paciente joven, porque es un paciente de alto riesgo, a veces no, en general porque es un paciente más añoso, más grande y con tumores de menor riesgo, entonces la chance de encontrar una mutación es realmente baja y no se justifica el testeo. Así que es otra pata fundamental, y te agradezco, Martín, por la pregunta, para resaltar el rol que asesoramiento genético oncológico cumple en Fleming en general y en nuestro departamento en particular. Bueno, ¿algún mensaje final ahora sí? El doctor Rafael Conti nos saluda desde Estados Unidos, un oncomatólogo que extrañamos, que bueno, ha triunfado y ha emigrado. Bueno, genial, saludos. Bueno, yo de parte de FUCA aprovecho para pasar el mensaje de que mañana vamos a estar a esta misma hora, a las 18:30 en realidad, transmitiendo desde el Club Boca Juniors, así que va a ser una jornada un poco particular. Seguimos hablando también de cáncer en el hombre. En este caso nos va a acompañar el doctor Federico Losco mañana para hablar principalmente de prevención, va a ser el foco de la charla de mañana. Y después el jueves con el doctor Juan Pablo Sade, también desde Boca, pero va a ser una charla dirigida a profesionales de la salud, un poco hablando de la detección temprana, de todos estos tipos de cáncer del hombre. Así que de mi parte, darles un agradecimiento muy especial a todo el equipo, a todos los doctores que hoy nos acompañaron, muy generosamente compartieron toda su sabiduría, sus conocimientos, y contarles que esta charla fue grabada, que va a estar subida a la página de la comunidad de FUCA,
de nuevo invitarlos a todos a sumarse, a registrarse en la comunidad FUCA para seguirnos y participar de charlas como estas y de otras actividades también muy interesantes que estamos preparando para todos ustedes. Así que, bueno, Daniela estaba por compartirnos un video de la comunidad, no sé si llegaremos, y si no llegamos, a ver si Daniela puede. Tenemos el video, Dani. Vamos. Saludar. Hola a Vamos todos, saludar. a ver, ahí está. Hasta que... ¿En la pantalla? Sí, Se ve la pantalla, sí. Ahí parece que está empezando. A ver si se escucha. Nunca estás solo cuando sos Ahí está. parte de una comunidad. Bien. Por eso quiero darte la bienvenida a Comunidad FUCA, un espacio de unión para pacientes de cáncer, familiares y amigos. Si algo aprendimos este tiempo es la importancia de estar conectados. Mirá todo lo que podemos hacer si te sumas: cocina, moda, gimnasia, psicología, baile, música, meditación, por supuesto charlas sobre cáncer y salud, talleres de nutrición, capacitaciones para emprendedores y mucho más. Es fácil, ingresar a comunidad.fuca.org.ar y registrarte con tus datos. ¿Viste una actividad que te guste? Reservar tu lugar simplemente con un clic. Cuando llegue el día podrás participar mediante Zoom y conocernos. ¿Qué estás esperando para conectarte con lo que te hace bien? Sumate a Comunidad FUCA. Muy bien, se vio muy bien. Se vio muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y saludos y hasta la próxima. Gracias. 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 Chao.